Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destripamos los secretos mejor guardados de las series que nos roban el corazón. Hoy tenemos un programa que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de drama, de intrigas familiares, y sí, también de esos rumores que tanto nos gustan. Especialmente cuando involucran a nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, la supuesta tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso. Vamos a explorar cómo un posible secreto familiar, revelado o insinuado por la hermana de Hande, Gamze Erçel, podría haber desatado una verdadera tormenta entre ellos. Agárrense porque este chisme está que arde y vamos a analizarlo desde todos los ángulos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de estos análisis y chismorreos, no olviden darle un buen like a este vídeo. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones y podrán ser los primeros en enterarse de todos los secretos de la farándula turca. Ahora sí, vamos al lío. Para entender todo este embrollo, tenemos que empezar hablando de Kerem y Hande. Dos de las figuras más populares y queridas de la televisión turca. Su romance, que nació en el set de Sen Kalkapm, fue seguido por millones de personas alrededor del mundo. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, comenzaron a coquetear en la pantalla, el público sintió una conexión palpable entre los dos actores. No tardaron en confirmarse los rumores de un romance fuera de la pantalla, lo que elevó aún más su popularidad. La pareja se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel global, generando un fervor inmenso en las redes sociales. Los fans, cariñosamente apodados Anker, celebraban cada foto, cada entrevista, cada aparición pública, alimentando una narrativa de cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. La presión de la fama, las agendas apretadas y quizás, como veremos hoy, las complicaciones familiares, pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y es que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, siempre hay una historia más compleja. Y en este caso, la historia involucra a Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande. Gamze, aunque no es tan conocida como su hermana en el ámbito de la actuación, también tiene una presencia importante en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida como madre y su trabajo como influencer de estilo de vida. Además de su popularidad en redes sociales, Gamze ha incursionado en el diseño de modas y ha participado en campañas publicitarias. Sin embargo, más allá de sus actividades profesionales, lo que ha llamado la atención es, según algunos rumores, una influencia considerable en la vida de Hande. Se dice que Hande valora mucho la opinión de su hermana mayor y que consulta con ella decisiones importantes, tanto a nivel personal como profesional. Esta cercanía y dependencia mutua podrían explicar el peso que tienen las acciones y los comentarios de Gamze en la percepción pública de la relación entre Hande y Kerem. Todo empieza con lo que parece ser una serie de comentarios sutiles, publicaciones ambiguas y silencios elocuentes por parte de Gamze. A menudo en el mundo de las celebridades, las indirectas en redes sociales pueden ser más reveladoras que las declaraciones directas. En este caso, algunos fans han interpretado ciertos posts de Gamze, acompañados de frases crípticas o imágenes que parecían sugerir descontento o preocupación, como una señal de desaprobación hacia la relación de Hande con Kerem, o incluso como un indicio de un secreto familiar que podría estar afectando a la pareja. Por ejemplo, una publicación sobre la importancia de la familia y la lealtad, acompañada de una foto de Hande y Gamze cuando eran niñas, fue interpretada por algunos como un mensaje subliminal dirigido a Kerem, sugiriendo que éste no formaba parte del círculo íntimo y protegido de las hermanas Erçel. Otro ejemplo fue un comentario aparentemente inocente sobre la necesidad de priorizar la salud mental y el bienestar personal, que algunos fans relacionaron con la intensa presión mediática a la que estaba sometida Hande debido a su relación con Kerem. Estos pequeños detalles, que podrían ser coincidencias, han alimentado la especulación y el debate entre los seguidores de la pareja. Pero antes de seguir profundizando en el drama, vamos a recordar un poco de dónde viene todo este cariño entre Hande y Kerem. Hablemos de Sen Kalkapm. Esta comedia romántica fue un verdadero fenómeno. Cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto. Debido a una serie de eventos desafortunados, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, lo que por supuesto, lleva a sentimientos reales.
La serie capturó la atención del público con su trama ligera y divertida, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre Ande y Kerem. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de altibajos, momentos cómicos y escenas románticas, resonó con una audiencia global que se enamoró de la pareja y su viaje emocional. El éxito de Senkalkapm trascendió las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno internacional que impulsó la carrera de Hande y Kerem a nuevas alturas. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Su conexión trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real que cautivó a fans de todo el mundo. La forma en que se miraban, cómo interactuaban fuera del set, las pequeñas muestras de afecto capturadas por los paparazzi, todo alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Su relación parecía ser la confirmación de que los sueños pueden hacerse realidad y que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Sin embargo, la presión de mantener una relación bajo el escrutinio público, combinada con las agendas profesionales exigentes, pueden haber contribuido a las tensiones que, según los rumores, surgieron posteriormente. La serie es del género comedia romántica, pero tiene momentos dramáticos que enganchan mucho. Pero volviendo a Gamze, ¿qué es lo que podría estar pasando? Algunos rumores apuntan a diferencias irreconciliables entre Kerem y la familia Erçel. Se ha especulado sobre desacuerdos en cuanto a valores familiares, prioridades profesionales o incluso diferencias culturales. Otros sugieren que Gamze podría estar preocupada por el impacto de la relación en la carrera de Hande, temiendo que la atención mediática excesiva pueda perjudicar sus proyectos futuros. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, es comprensible que Gamze, como hermana protectora, quiera asegurarse de que Hande tome decisiones que beneficien su trayectoria profesional a largo plazo. Y por supuesto, están los que creen que simplemente no le gustaba Kerem y punto. A veces las razones detrás de la desaprobación familiar son tan simples como una cuestión de gusto personal o una intuición negativa. Ahora es importante recordar que estos son solo rumores, especulaciones basadas en interpretaciones de las redes sociales y comentarios de fuentes no oficiales. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y es difícil discernir la verdad detrás de los titulares y las publicaciones en redes sociales. Pero en el mundo del espectáculo, a veces donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de humo que ha estado saliendo últimamente es bastante considerable. La persistencia de los rumores, alimentada por la falta de una desmentida clara por parte de los involucrados, ha contribuido a la percepción de que algo está sucediendo entre bastidores. ¿Pero por qué tanto interés en la opinión de Gamze? Bueno, se dice que Hande y Gamze son muy unidas. Hande siempre ha hablado de la importancia de su familia en su vida, y es probable que valore mucho la opinión de su hermana mayor. Hande ha expresado públicamente su admiración por Gamze, describiéndola como una figura de apoyo incondicional y una fuente de inspiración. Esta fuerte conexión emocional y la confianza mutua que existe entre las hermanas Erçel podrían explicar por qué la opinión de Gamze tiene tanto peso en la vida de Hande. Si Gamze realmente tiene reservas sobre Kerem, esto podría estar creando una tensión importante en la relación. La disyuntiva entre seguir su corazón y complacer a su familia puede ser una fuente de estrés y conflicto para Hande. Pero no nos quedemos solo con Senkalkapm. Vamos a explorar otras series donde podemos ver a Kerem y Hande en acción, y quizás, analizar un poco más su evolución como actores y como figuras públicas. Hablemos por ejemplo de Güneş y Beklerken, una serie donde Kerem Bürsin tuvo uno de sus primeros papeles protagónicos. Esta serie, que mezcla drama juvenil con acción, cuenta la historia de Zeynep, una adolescente que se muda a Estambul con su madre y se enfrenta a un nuevo mundo lleno de desafíos y oportunidades. Kerem interpretaba a Kerem Sayer, un chico problemático pero carismático que se convierte en el interés amoroso de Zeynep. Güneş y Beklerken es una serie importante en la carrera de Kerem porque le permitió mostrar su versatilidad como actor. Demostró que podía interpretar tanto personajes intensos y dramáticos como personajes más ligeros y románticos. Además, la serie fue un éxito rotundo en Turquía, lo que le ayudó a consolidar su estatus como una de las estrellas emergentes del país. Su actuación en Güneş y Beklerken le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, abriendo las puertas a proyectos más importantes en el futuro. Por el lado de Hande tenemos que hablar de Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica, que la catapultó a la fama internacional, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil.
Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que por supuesto, termina enamorándose de ella. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, ligera y llena de momentos adorables. Hande Erçel brilló en el papel de Hayat, mostrando su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. La serie fue un éxito en varios países, consolidando a Hande como una de las actrices turcas más populares del momento. Su carisma y belleza natural la convirtieron en un ícono de estilo y una de las figuras más solicitadas en el mundo de la publicidad. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué significa todo este drama familiar para el futuro de Kerem y Hande? Es difícil decirlo con certeza. Las relaciones, incluso las más públicas, son complicadas. Y cuando se mezclan factores como la fama, la familia y los secretos, las cosas pueden ponerse aún más difíciles. La presión constante de los medios, las expectativas de los fans y las opiniones de los seres queridos pueden crear un ambiente tóxico que dificulta el desarrollo de una relación sana y duradera. Lo que sí podemos decir es que la presión mediática es enorme. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado y diseccionado por los fans y la prensa. Y esto, sin duda, puede afectar a la relación. La falta de privacidad y la constante vigilancia pueden erosionar la confianza y generar inseguridades. Además, la necesidad de mantener una imagen pública impecable puede obligar a la pareja a reprimir sus verdaderos sentimientos y a actuar de una manera que no refleja su realidad. Pero no todo está perdido. Kerem y Hande son dos personas talentosas, inteligentes y con una gran capacidad para superar obstáculos. Si su amor es lo suficientemente fuerte, podrán superar cualquier desafío que se les presente. Y quién sabe, tal vez Gamze termine aceptando a Kerem y todo este drama se convierta en una anécdota divertida. Al final, el tiempo dirá si la relación entre Kerem y Hande podrá resistir la presión de la fama, las complicaciones familiares y los rumores maliciosos. Otro drama turco que podría reflejar situaciones similares a las que estamos hablando, aunque con personajes y situaciones diferentes, es İstanbul Helin. Aunque no involucra directamente a Kerem o Hande, esta serie explora las complejidades de las relaciones familiares y cómo las dinámicas internas pueden afectar a una pareja. İstanbul Helin cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre de una rica y poderosa familia de Bursa. Süreyya se muda a la mansión familiar, donde se enfrenta a la oposición de Esma, la matriarca de la familia, una mujer autoritaria y controladora que no aprueba la relación. La serie explora temas como el choque cultural, las expectativas familiares y la lucha por la independencia. La relación entre Süreyya y Esma es uno de los aspectos más interesantes de la serie, ya que muestra cómo las tensiones familiares pueden poner a prueba incluso a las parejas más enamoradas. Las intrigas palaciegas, los secretos del pasado y las rivalidades entre los miembros de la familia crean un ambiente de tensión constante que afecta la vida de Süreyya y Faruk. De hecho, la figura de la suegra o de la cuñada que no aprueba la relación es un tema recurrente en muchas series turcas. Esto refleja la importancia de la familia en la cultura turca y cómo las relaciones familiares pueden influir en las decisiones personales. La aprobación familiar a menudo se considera esencial para la felicidad y la estabilidad de una relación. Y es que al final del día, todos buscamos la aprobación de nuestros seres queridos. Queremos que nuestra familia nos apoye y nos acepte, especialmente cuando se trata de nuestras relaciones amorosas. Cuando esa aprobación falta, puede generar mucho dolor y conflicto. La falta de apoyo familiar puede crear inseguridades, dudas y resentimientos que socavan la relación. Volviendo a Kerem y Hande, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá siendo objeto de interés y especulación por parte de sus fans. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles, siempre con respeto y con la esperanza de que encuentren la felicidad que se merecen. Independientemente de lo que suceda, su legado en la televisión turca y en el corazón de sus fans permanecerá intacto. Y ya para terminar, vamos a hablar de Erkenci Kuş, otra comedia romántica que, aunque no está directamente relacionada con Kerem o Hande, es un ejemplo perfecto de cómo una serie turca puede capturar la atención del público internacional y generar un gran interés en sus protagonistas. Erkenci Kuş cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie es una mezcla de comedia, romance y aventura, y está llena de personajes entrañables y situaciones divertidas.
La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la serie, fue clave para su éxito. Su conexión en la pantalla era innegable y cautivó a fans de todo el mundo. Erkenci Kuş fue un fenómeno global, y ayudó a consolidar a Demet y Can como dos de las estrellas turcas más populares del momento. El éxito de Erkenci Kuş demostró el poder de las series turcas para trascender las fronteras culturales y conectar con una audiencia global. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismorreo sobre Kerem, Hande y su supuesto drama familiar. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero es divertido analizar y teorizar sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. La fascinación por la vida de las celebridades es un fenómeno humano que nos permite escapar de nuestra propia realidad y soñar con un mundo de glamour y romance. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Gamze realmente está influyendo en la relación de Kerem y Hande? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus predicciones sobre el futuro de Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.